Y con datos mensuales, ¿qué están tomando el IMASEC para la economía? El tipo de cambio. ¿Y tipo de cambio están usando nominal? En el Banco Central. ¿Ya? El observado. Ahí traten de usar el tipo de cambio real. El índice de tipo de cambio real. Y lleven, mire, traten de, el IPC te sirve. Podrían buscar, bueno, podrían buscar alguna otra variable de demanda y también de, bueno, tú tienes el agua caída en función de la cantidad a nivel país. ya a nivel país. Y nivel país son una tremenda expectativa. El análisis, como cerca del 50% de la producción está en la quinta región. Esto está fuera de la quinta. claro, y no podríamos tomar como la cantidad de agua caída del 70%. Para tratar de asimilarlo a la, claro, porque van a tener agua caída al país. Si tomo el valor solo de la quinta región, voy a perder como ese 30%. Y ahí quedamos como... Ahora, igual podrían tomarla del país, pero, o sea, tienen, mira, si tienes agua caída, tienes el IMASEC, que es la actividad económica, variables internacionales, alguna variable internacional que podrían tomar, por ejemplo, porque ¿qué porcentaje se exporta, no saben ustedes? 3%, es poco, o sea, 3,5% de la producción total de palta, o sea, es poco. Es poco, o sea, que se exportan un porcentaje muy alto, que son el modelo palta casi. Los otros tipos de palta no. Consumo interno. Claro, como todos los tipos de palta adentro de un solo saco. Por eso sale un valor pequeño. Ahora podríamos tomar quizás solo el paltas. Claro, ahí tienes que considerar el mercado interno. Pero sí, la demanda del IMASEC es una buena medida, el agua caída, porque tiene factores de oferta y quizás podrían tomar algún precio de algún sustituto. Aceite, por ejemplo, qué sé yo, mayonesa, bueno, sí depende de lo que tengan. Pero sí, también alguna plantación, por ejemplo. Claro. Habíamos encontrado un indicador que es el indicador de precio al producto. Claro. Enfocado al mundo agrícola, pero era un indicador. Claro, no, algún sustituto podrían buscar y quizá alguna otra variable, por ejemplo, de hectáreas plantadas, de palta, alguna cosa así, porque ahí porque ustedes van a tener factores de oferta y factores de demanda. Entonces, como factores de oferta sería el agua caída, y también podrían ser superficie plantada, y factores de demanda sería el IMASEC, por ejemplo. También si tú incluyes el IPC, podría incluir la inflación y el tipo de cambio, pero son más que nada para las exportaciones. Claro, como que el tipo de cambio no, está bien, porque si no tendrían que haber incluido, pero está bonito el modelo. Chicos, vamos a partir. Claro, esa es la idea. Vamos a hacer este ejercicio. Ayer teníamos todo ejercicio, estábamos viendo cómo corregir la autocorrelación. Primero vimos cómo detectarla, vimos cómo corregirla, ya vimos algo en el laboratorio, y vamos a ver este ejercicio. Básicamente, este ejercicio nos piden caracterizar una serie de tiempos, de acuerdo a un proceso autorregresivo de primer orden. ¿Por qué le damos tanto énfasis a esta caracterización? Justamente para corregir, ¿de acuerdo? Para poder corregir el modelo por autocorrelación necesitamos conocer cuál es el tipo, cuál es la forma de la autocorrelación. Entonces aquí nos dan un ejercicio, nos dice, suponga que I es una serie de tiempo estacionaria, o sea que tiene esperanza constante y varianza constante.
Es importante esta palabra, ¿de acuerdo? La palabra estacionariedad. Si la serie es estacionaria, nosotros debemos entender que la varianza es constante y que la esperanza es constante. O sea, la esperanza es la misma para todo t, para todos los rezagos de la variable dependiente, ¿de acuerdo? Y por otro lado nos dice que la serie está correlacionada con su primer rezago de esta forma. Fíjense que esta IT es igual a 2,5 más 0,7 por IT menos 1. Perdone, esto es IT menos 1. Hay que, déjenme agregarle el IT menos 1. Acá, aquí. IT menos 1, aquí hay que agregarle, lo vamos a hacer al tiro. IT menos 1, acá. Y ahí. Entonces tenemos que es más un epsilon, que el error es epsilon, es un ruido blanco. Nos dicen que el valor esperado de epsilon es 0 y la varianza es 9. Esto es un proceso autoregresivo, pero fíjense que a diferencia del que veíamos ayer, es un proceso autoregresivo con una constante. También se le llama en la literatura de series de tiempo un proceso autoregresivo con drift. Drift es la constante. Entonces nos piden encontrar el valor esperado de la serie de tiempo, obtener las dos primeras autocovarianzas, obtener las dos primeras autocorrelaciones, y nos dicen que si IT es igual a 102,3, obtener IT más 1 dado T. Entonces voy a copiar los valores acá en la pizarra, y para poder compartir pizarra con los compañeros que están en la casa. Entonces tenemos el ejercicio 2, nos dicen que IT es igual a 2,5 más 0,7 IT menos 1 más epsilon. Nos dicen que el valor esperado de epsilon es 0. Por otro lado, la varianza de epsilon es 9. Entonces nos piden encontrar el valor esperado de IT y la varianza de IT. ¿Para qué necesitamos esto? Generalmente lo que nosotros necesitamos es conocer este valor esperado en la varianza, de tal manera de construir esa matriz omega, ¿de acuerdo? Para poder estimar, para poder corregir la autocorrelación. O sea, aquí ya sabemos que existe autocorrelación, ¿de acuerdo? Por otra parte, nos piden acá encontrar la covarianza de IT menos 1 y la covarianza de IT menos 2, la correlación IT menos 1 y la correlación IT menos 2. Y por último nos dicen que si IT mayúscula es igual a 102,3, 102,3, obtener IT más 1 dado T. Bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Vamos a compartir aquí vamos a compartir la pizarra. Cerrar la pizarra acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Voy a usar la otra parte de la pizarra para hacer la primera, aquí la esperanza. Entonces, fíjense que la esperanza, para calcular el valor esperado de IT, lo primero que podríamos hacer es usar operadores de rezago, ¿de acuerdo? Entonces nos queda que IT es igual a 2,5 más 0,7 IT menos 1 más epsilon. Usando operadores de rezago, tendríamos que
IT sería igual a 2,5 más 0,7 por L por IT. ¿De acuerdo? Más epsilon. Entonces, factorizamos por IT, me queda que IT es igual a 1 menos 0,7 L es igual a 2,5 más epsilon. Entonces vamos a despejar IT, me queda que IT sería igual a 2,5 dividido por 1 menos 0,7, porque obviamente el operador de rezago en una constante simplemente me deja el mismo valor de la constante. ¿De acuerdo? Por lo tanto me quedaría 2,5 dividido por 1 menos 0,7 o dividido por 1,03, me quedaría más epsilon dividido por 1 menos 0,7L. ¿De acuerdo? ¿Cómo me queda esto? Me queda IT es igual a 2,5 dividido por 0,3 y acá en esta parte me quedaría epsilon más 0,7 epsilon t a la menos 1 más 0,7 al cuadrado, perdón, 0,7 al cuadrado, 0,7 al cuadrado, epsilon t menos 2 más 0,7 al cubo, epsilon t menos 3 más 0,7 a la cuarta, epsilon t menos 4 más 0,7 elevado a p, epsilon t menos p. ¿Queda claro? La tercera línea de abajo hacia arriba, esta, ¿ya? Bajo el 1 menos 0,7. Uh-huh. Acá, porque es una constante. Entonces, cuando tú tienes L para una constante, L es 1, ¿no? Porque no tienes rezago sobre la constante. Recuerda que el operador de rezagos, en una variable la rezaga un periodo, pero el operador de rezagos en una constante es la constante. ¿Queda claro, chicos? Entonces, chicos, los que están en la casa, ¿queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, profesora? Bueno, ¿y queda claro? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a tener? Lo que nosotros andábamos buscando es el valor esperado de la serie I. Entonces, ¿cómo nos queda I? Aquí le vamos a poner números, ¿de acuerdo? 1, 2, todos los pasos, 3, 4, y del paso 4 tenemos entonces que IT es igual a 2,5 dividido por 0,3. ¿Cuánto me queda eso? 2,5 dividido por 0,3. $8.3. 8.3 más epsilon más 0,7 epsilon t a la menos 1 más 0,49 epsilon t menos 2 y más 0,7 elevado a p epsilon t menos p. Fíjense que esto es un proceso de medias móviles, ¿de acuerdo? Este es un proceso de medias móviles. Entonces, una de las cosas que aprendimos es que un proceso de autorregresivo de primer orden se puede transformar en un proceso de medias móviles de orden P. Es más 0,49. Más 0,49, sí, porque es 0,7 al cuadrado. Entonces ahora ya podríamos tomar el valor esperado. El valor esperado de IT sería igual a 0,83 más
el valor esperado de epsilon, más 0,7, el valor esperado de epsilon t menos 1, más 0,49 por el valor esperado de epsilon t menos 2, más 0,7 elevado a p, el valor esperado de epsilon t menos p. ¿Cuánto me queda esto? ¿Cuánto me queda esto? 8,3. 8,3, porque todo lo demás es 0, dado Es que el 0, valor sí. esperado de epsilon es igual a 0, para todo t, esto se me hace 0, esto se me hace 0, y por lo tanto me queda que el valor esperado de IT es 8,3, exactamente. O sea, el valor esperado de la serie es la constante. Punto ¿Qué- base. Para los que están acá, claro, yo debería ponerles nota por participación en clase. En realidad uno debería poner nota por participación en clase, ¿no es cierto? Ahora también se notan las notas, valga la redundancia, de las evaluaciones, los alumnos que han asistido a clase, ya sea en forma presencial o sincrónica, que tienden a tener mejor desempeño. Podríamos hacer un estudio econométrico acerca de eso. ¿Qué pasa con la varianza? Con la varianza, fíjense que la varianza de IT es igual al valor esperado de IT menos el valor esperado de IT, todo eso al cuadrado, ¿de acuerdo? Y el valor esperado de IT sabemos que es 8,3, por lo tanto me quedaría que la varianza de IT sería igual al valor esperado de IT menos 8,3 al cuadrado. Pero ¿qué es lo que es? Si yo le resto acá a mi serie, si yo le resto acá, esta es la serie descompuesta, esta es la serie descompuesta, fíjense que si yo le resto 8,3, ¿qué es lo que me queda? Si yo le resto a la serie, acá, le resto ahí, le resto 8,3, ¿qué me queda? Queda 0, queda 0. No, si yo le resto a IT, le resto 8,3, ¿qué es lo que me queda? Vale, Me queda la suma de los errores, la de los suma de los errores, sí. épsilon, la suma de los errores. Entonces fíjense que voy a tener que esto es la varianza de IT, sería igual al valor esperado de la sumatoria de los errores al cuadrado, los épsilon. Es épsilon más 0,7, épsilon t menos 1, más 0,7 al cuadrado, voy a usar épsilon t menos 2, más 0,7 elevado a p por epsilon t menos p, y todo eso al cuadrado. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me queda que la varianza de IT sería igual al cuadrado de todo esto. El valor esperado de epsilon t al cuadrado, más 0,7 al cuadrado, por el valor esperado de epsilon t menos 1 al cuadrado, más 0,7 al cubo, 0,7 a la cuarta, por epsilon t menos 2 al cuadrado, más 0,7 elevado a 2p, por epsilon t menos p al cuadrado. ¿Queda claro? ¿Queda claro, chicos? Sí, sí. ¿Puedo borrar a la izquierda? Sí. Acá. Sí. Sí, por mi parte sí. Entonces, ¿cómo nos quedaría la varianza? Sabemos nosotros que la varianza de epsilon es 9. Sabemos que la varianza de epsilon es 9 para todo t. Para todo t. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda la varianza de IT sería igual a 9 factor de 1 más 0,7 al cuadrado más 0,7 a la cuarta más 0,7 elevado a 2p. Y esto es una serie
Eso es una serie geométrica, ¿de acuerdo? Entonces me queda que la varianza de IT sería igual a 9 dividido por 1 menos 0,7 al cuadrado. 0,49 me queda 9 dividido por 0,51. Dado que 7 es la constante, ¿de acuerdo? 0,7, perdón, es la constante. Me queda la varianza, entonces me queda 9 dividido por 0,51. ¿Cuánto sería 9 dividido por 0,51? 17,65. 17,65. Sería la varianza de mi serie. ¿Queda claro, chicos? Sí. Sí, bueno. Entonces ya tenemos la parte A. ¿Encontraron difícil esto? ¿Encontraron difícil esto? En clase no es tan difícil. En clase no es tan difícil. En los certámenes podría ser difícil. Pero Claro. fíjense que esto es simplemente álgebra, ¿de acuerdo? Es simplemente álgebra. Eso tiene que repasar un poquito. Estas son las propiedades. Aquí básicamente es desarrollar esto, utilizar algunas propiedades de la varianza, la covarianza y algunas propiedades de la serie geométrica. Por ejemplo, la convergencia de esta serie a una serie como esta, un valor como este. Bueno, en la parte B me piden las covarianzas, la primera y la segunda covarianza. Entonces vamos a dejar acá anotados voy a borrar, aquí vamos a comenzar con la parte B. En la parte B me piden las dos primeras covarianzas. ¿Por qué es importante las covarianzas? Porque tenemos los coeficientes de correlación y para poder construir, por ejemplo, después un correlograma. Entonces vamos a dejar aquí los valores que encontramos. Vamos a decir que el valor esperado de I es 8,3 y por otro lado la varianza de I es igual a 17,65. ¿De acuerdo? Ahí. Entonces nos piden, en B nos piden la covarianza de I IT-1 y la segunda covarianza. Para calcular las covarianzas, aquí vamos a usar la siguiente fórmula. Recuerden que aquí teníamos dos fórmulas. Vamos a usar que esto es I t menos su media, menos el valor esperado, todo eso por IT menos 1, menos el valor esperado de IT menos 1. ¿Están de acuerdo con esta expresión? Entonces, la media de IT menos 1 es exactamente igual y es igual a 8,3. Entonces sabemos todo bien, sí, todo bien, gracias. Me dicen que usted es María Farías. Sí, Me dicen los chicos de arriba que tienen clases en certamen con usted. sí, a las 10. ¿Y eso quién lo solicitó? Eso yo lo solicité, pero lo solicitamos en Salas Vitacura, hace más de una semana. Más de una semana. La B202 y la B203. ¿Ya? Lo que pasa es que, mire, acá yo tengo una programación del día sábado. ¿Ya? Y no la tengo ingresada. Pero yo tengo mi correo, se lo puedo mostrar. Si me lo puedo hacer, Sí, por favor. sí. Sí. Lo tengo acá porque yo había pedido la B201 y me dieron esas dos salas. ¿Pero le contestaron? Sí. Sí. A ver. No, están las dos salas. Lo pedí en la semana. Se pidió esto. No sé quién está en Salas Vitacura. Es que hay dos personas que ven Salas Vitacura, tanto Carolina como José Miguel. José Miguel. Yo generalmente esta sala se la pido a José Miguel, pero Carolina yo le pido las salas a ella. Claro. Pero ella es la que contesta, no sé si fue... Exacto, si le mandó el correo a Carolina, lo más probable es que le haya contestado. Se lo mandé a Salas Vitacura, entonces no sé si lo... Pero creo que ella fue la que me dijo que estaba en Perecita. Claro, porque ella es la que me imprime esta documentación. Espérense un poquito. Sí. Oye, porque la molesté en el trabajo.
puedo contar a mí lo que sucedió. Acá. Pero es raro que no tengan... Claro, yo también me parece extraño. Hay una falta de coordinación, creo que. Sí. No tengo la menor idea. No lo tienen registrado. Claro. Sí, lo que pasa es que igual es complicado porque uno pide la sala la acepta, entonces y después tienen cerrado. Entonces ahí Claro. yo le voy a comentar a José Miguel para ver que se pongan de acuerdo. Claro, que mande la Sí. información. Sí. En salas de todo. Ahí está. Entonces, voy a seguir, chicos. Entonces tenemos que el valor esperado, dijimos que de IT es igual al valor esperado de IT menos 1, y eso es igual a 8,3. Por otro lado, tenemos que IT menos 8,3 es igual a, en ambos casos, es igual a epsilon t más 0,7 epsilon t menos 1 más 0,7 al cuadrado epsilon t menos 2 más 0,7 elevado a p epsilon t menos p. Epsilon t menos 1 menos 8,3 sería igual a epsilon t menos 1 más 0,7 epsilon t menos 2 más 0,7 al cuadrado epsilon t menos 3 más epsilon 0,7 elevado a p por epsilon t menos p menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. ¿qué me queda? Me va a quedar que la covarianza de IT menos 1, la covarianza de IT menos 1, me va a quedar que es el valor esperado de epsilon t más 0,7 epsilon t menos 1 más 0,7 al cuadrado epsilon t menos 2 más 0,7 elevado a p epsilon t menos p. Todo eso por epsilon t menos 1 más 0,7 epsilon t menos 2 más 0,7 al cuadrado epsilon t menos 3 más 0,7 elevado a p epsilon t menos p menos 1. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que acá, dado que epsilon es un ruido blanco, todos los productos cruzados, el valor esperado de todos los productos cruzados de epsilon son 0. No hay covarianza entonces. Pero no hay covarianza entre epsilon. Pero sí, acá los productos, fíjense que yo voy a tener epsilon t por epsilon t menos 1, por epsilon t, todo eso es 0. Pero ¿qué pasa con este epsilon t menos 1 con este epsilon t menos 1? Eso va a ser la varianza, epsilon t menos 2 con epsilon t menos 2. Y esto va a ser hasta epsilon t menos 1, menos p menos 1, ¿de acuerdo? Entonces vamos a excluir el primer término y el último término. Esa covarianza va a ser 0, pero lo demás, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la covarianza de IT menos 1 va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual al valor esperado, va a ser igual a 0,7, que tenemos acá,
por epsilon menos 1 al cuadrado. Multiplicando este por este. Después vamos a tener más 0,7 al cuadrado al cubo. 0,7 al cubo por epsilon t menos 2 al cuadrado. Estoy multiplicando esto por esto. Más, aquí tendría 0,7 al cubo, tengo 0,7 a la quinta, 0,7 a la quinta por epsilon t por el valor esperado de epsilon t menos 3 al cuadrado, y vamos a tener que epsilon t menos p menos 1 tenemos más 0,7 elevado a ¿cuánto? Tendríamos 2p, P menos 1. 2p menos 1 por epsilon, el valor esperado de epsilon t menos 1 al cuadrado. Y eso, fíjense que todo esto son las varianzas. Todas estas son las varianzas que son la misma varianza para todos los rezagos. Entonces me va a quedar que la covarianza IT menos 1 va a ser igual a 0,7 por sigma cuadrado epsilon más 0,7 cuadrado sigma cuadrado epsilon más 0,7 elevado a 2p menos 1 sigma cuadrado epsilon. Y todo esto es simplemente la covarianza IT menos 1, me quedaría 0,7, todo eso por sigma cuadrado dividido por 1 menos 0,7 al cuadrado. Y eso me queda la misma varianza, esta es la varianza que habíamos encontrado, me queda 0,7 por 17,65. ¿Queda claro, chicos? Sí. ¿Queda claro? ¿Queda claro, chicos? Por acá sí. Acá, en la sala, ¿queda claro? Entonces, tenemos que la puedo borrar acá. Entonces me queda que la covarianza, la primera covarianza es 0,7 por la varianza. Es 0,7 que sería simplemente el coeficiente de autocorrelación por la varianza. Entonces, ¿cómo será la segunda covarianza? Entonces tenemos que la covarianza de IT menos 1 sería igual a 0,7 por la varianza de IT, y esto me queda que es igual a 0,7 por 17,65, ¿cuánto es? Eso es 12,35. 12, 35. 12,35. Y esto sería la primera covarianza. ¿Cómo será la segunda covarianza? Con 0,7 al cuadrado, ¿no? Con 7 al cuadrado, exactamente. O sea, esto es una iteración, ¿no es cierto? Esto me quedaría 0,7 al cuadrado por 17,65, y esto me queda Eso es 8,65. 8,65. Si quisiéramos calcular la tercera, me quedaría IT menos 3, y esto me quedaría 0,7 al cubo por 17,65. ¿Y cuánto sería eso? $6,05. 6,05. 6,05.
¿Queda claro, chicos? Y ahí asintóticamente está a aproximarse al cero, ¿cierto? Exactamente. Entonces ahora, fíjense que con las covarianzas, con la varianza y las covarianzas, podemos calcular los coeficientes de autocorrelación. Entonces podemos calcular los coeficientes de autocorrelación y vamos a construir un correlograma, lo que se llama un correlograma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería el coeficiente de autocorrelación? Que en la parte C sería la correlación entre IT y T-1, y esto me quedaría la covarianza, recuerden que esto es la covarianza IT-1 por la raíz cuadrada de la varianza de IT y dividido por la raíz cuadrada de la varianza de IT-1. Como estas dos varianzas son iguales, me quedaría dividido por la varianza. Entonces tenemos que la correlación entre IT y T-1 me quedaría, en este caso tengo 1235 dividido por la varianza, que es 9, y eso me queda, perdón, la varianza que es 1765, ¿y cuánto me queda? (0,7) 0,7, exactamente. 0,7. La correlación entre IT y T-2 sería igual a 865. 865 dividido por 1765. ¿Y eso me queda? 0,49. 0,49. Y la tercera me quedaría 6,05 dividido por 1765. 0,34. 0,34. Entonces, ¿qué podemos inferir de la autocorrelación? Va disminuyendo, pero por otro lado, podríamos inferir de la autocorrelación en que tenemos que, de orden 1, vamos a tener que la autocorrelación de orden 0 sería 1, ¿de acuerdo? La autocorrelación de orden 0 sería 1. De orden 1 tendríamos que 0,7. De orden 2 es 0,49, sería 0,7 al cuadrado. 0,49. De orden 3 sería 0,7 al cubo, que es 0,34. Y de orden 4 sería 0,7 a la cuarta, y así sucesivamente. De orden J sería 0,7 elevado a J. Entonces, con esto podríamos construir un correlograma. ¿Puedo borrar aquí arriba, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, después tenemos el captivo. Es la misma, claro. Porque es constante, claro. Si no fuera constante, ahí tuviese, por ejemplo, heteroceasticidad. La varianza no fuera constante, ahí tendríamos que calcular. Pero en este caso, como la varianza es constante, simplemente yo divido por la varianza. Por eso es importante, que los procesos sean estacionarios, o sea, que tengan varianza constante. ¿Puedo borrar a la izquierda, chicos? Acá arriba. Entonces, si nosotros quisiéramos graficar acá el correlograma, fíjense que nos piden calcular o graficar la función de autocorrelación. Tendríamos acá nuestro correlograma, lo mismo que vimos en el laboratorio. Aquí tenemos los rezagos. Estos serían los rezagos, y aquí tenemos ρ, el coeficiente de autocorrelación. Para un rezago 0, para ningún rezago, esto es 1. Para el primer rezago, tenemos que esto es 0,7, acá, y aquí tendríamos nuestra barrita. Para dos rezagos, esto es 0,49, esto es 0,49. Para tres rezagos,
nos queda que esto es 0,34 y así sucesivamente, y esto va muriendo. Entonces, esto sería un proceso, un típico proceso estacionario. Sería asintótico, hacia cero. ¿Queda claro, chicos? Sí. Bueno, en la parte D ahora nos piden calcular el valor esperado de I, dado de IT-1, nos piden calcular en la parte D el valor esperado de IT más 1, dado IT. Y esto sería igual a 2,5 más 0,7 por, nos dicen que esto es 0,7 por 102,3. 102,3. Esto es bastante fácil. ¿Cuánto me quedaría esto? 74,11. 74,11. No, perdón, que estaba sumando. El 0,7 ¿Ya? por 102,3. Eso solamente, ¿cierto? Sí. Ya, eso es 71,61. Y con el más 2,5. Ahí me da 74,11 con más 2,5. 74,11. 74,11. ¿Queda claro, chicos, el ejercicio? ¿Algo así lo podrían hacer? Sí. Como que se puede. Con ayuda sí. Un poco bueno, cada uno va a reforzar la clase de ayer para entender muy bien la estructura de cómo obtener el epsilon al cuadrado, al cubo, esa secuencia. Hay varias propiedades. Aquí básicamente la idea es aplicar los conceptos de, tenemos tres cosas, esperanza, varianza, covarianza, ahí tenerlos muy claros. Por otra parte, el operador de rezagos, para descomponer las series usando operadores de rezago. Yeah. Porque obviamente eso facilita el cálculo, y lo otro, las series, propiedades de series geométricas. No, esto no es extremadamente complejo, o sea, una vez que, porque es álgebra nomás, una vez que uno tiene esas tres propiedades, esas tres cosas más o menos claras, es álgebra solamente. Yo les voy, para el control de la próxima semana, del próximo sábado, yo les voy a subir una guía de ejercicio, con ejercicios resueltos para heterocedasticidad, para el certamen, que va a entrar básicamente esto, más Big Data. Yo les voy a subir, les voy a hacer una clase de ejercicio, voy a subir también una guía, pero básicamente los ejercicios son de este tipo. Los ejercicios de series de tiempo son básicamente de este tipo. Bueno, chicos, para avanzar con la clase, antes de que nos venga la hora, aquí tengo un mensaje en el chat. Ouch, no sé qué significa el ouch. Que se está quejando de algo, como que recibió un golpe. Recibió un golpe, ouch. Bueno, aquí el tema era cómo corregir, chicos, aquí estábamos cómo corregir la autocorrelación. Entonces decíamos que lo principal para corregir son los mínimos cuadrados generalizados. ¿Cuál es la diferencia con los mínimos cuadrados generalizados de heterocedasticidad? Y que la matriz omega ahora difiere. Para poder conocer la matriz omega necesitamos conocer el ρ, el coeficiente de autocorrelación. Entonces, en este caso, si decíamos que si lo conocíamos la forma y la autocorrelación era de primer orden, simplemente le restábamos acá a la serie original, le restábamos el ρ por la serie rezagada, y de esa manera obteníamos un error que era sin autocorrelación. La alternativa es, nos dicen, cuando no se conoce el coeficiente de autocorrelación, también todo esto suponiendo que tenemos un proceso autorregresivo de primer orden, diferenciando la serie un periodo.
¿Por qué al diferenciar la serie un periodo yo le estaría restando acá, estaría restando al error su rezago? La idea aquí es que al hacer esto, si ρ es igual a 1, simplemente yo tendría acá como resultado un error que sin autocorrelación, un error que sería ruido blanco. Porque si ρ es igual a 1, yo tendría que la diferencia entre estos dos, si esto es igual a 1, la diferencia me da este error que es un ruido blanco. Ahora, si ρ es 0, obviamente no tengo autocorrelación, tenemos el ruido blanco. En los dos casos extremos. Si ρ es 0, tenemos el ruido blanco. Si ρ es 1, tenemos perfecta autocorrelación, tendríamos acá el ruido blanco. Si ρ es igual a 0,5, un valor mayor, al restar acá, simplemente yo voy a obtener una autocorrelación reducida. Entonces, por eso es una forma de reducir o eliminar completamente la autocorrelación. La otra forma es lo que se llama el modelo iterativo de Cochran-Orcutt. Esto es un modelo iterativo, ¿de acuerdo? Que es un poco lo que hicimos ayer en el laboratorio. O sea, aquí lo que se hace es, se estima el modelo, se obtienen los residuos, se estima acá este ρ. Ese ρ se puede obtener directamente del test de Darwin-Watson, ¿de acuerdo? Este ρ estimado se obtiene del test de Darwin-Watson. Entonces yo puedo usar el ρ que me arroja el test de Darwin-Watson para corregir. Entonces, ¿cómo voy a corregir? Utilizando ese valor de ρ estimado y estimo el modelo y examino la autocorrelación. Si me arroja que no tengo autocorrelación, paro ahí. Si no, voy a seguir hasta que me dé que no tengo autocorrelación en mi modelo. Eso se llama un proceso iterativo de Cochran-Orcutt. Y eso de alguna manera es lo que hicimos ayer en Stata. La otra forma es usar otro tipo de modelos, que serían modelos ya no autorregresivos, sino modelos de medias móviles, ¿de acuerdo? En que dijimos ayer que un modelo de medias móviles es una suma ponderada de rezagos de una variable aleatoria, ¿de acuerdo? En este caso una suma ponderada de errores. Y la idea es que con un modelo de autorregresivo y un modelo de medias móviles, yo estaría de alguna manera incorporando la autocorrelación en mi modelo. Eso es con respecto a la autocorrelación, a las series de tiempo. Aquí las series de tiempo no se acaban, chicos. Voy a ver si lo vamos a seguir con esto en la próxima clase, en el laboratorio, básicamente, pero vamos a ver más ejercicios, pero la idea es que por lo menos dado la extensión de este curso, no podemos extendernos mucho más, ¿de acuerdo? De todas maneras, yo les voy a agregar acá algunos videos, sobre todo en la parte de laboratorio, ¿de acuerdo? No sé si tienen alguna duda al respecto. Va a entrar algún ejercicio con medias móviles, pero no de manera tan exhaustiva, un poco lo que hemos visto hoy día. Vamos a tener, yo les voy a subir una guía de ejercicios con distintos niveles de dificultad, desde los más simples hasta un poquito más complicados. ¿De acuerdo? Entonces ahí eso es lo que entraría en el certamen. Bueno, vamos a ver algunos temas de la introducción a la Big Data para terminar esto con la próxima clase. ¿De qué se trata la Big Data? En general, la Big Data se refiere, uno piensa que son muchos datos, ¿de acuerdo? Pero la Big Data es más que tener muchos datos. No sé si tienen alguna noción ustedes de lo que es la Big Data. Sí. No, Los cero. datos que maneja Google, puede ser. Bueno, lo que nos dicen, lo que es el problema de Big Data, nos dicen que una muestra de datos puede ser muy extensa, ¿de acuerdo? Que es lo que uno entendería Big Data, datos grandes, una gran cantidad de datos. Debido a que contiene muchas observaciones o a que contiene un gran número de regresores, un gran número de parámetros beta en relación al número de observaciones. Fíjense que aquí tenemos dos dimensiones de la Big Data. Uno es que nosotros tenemos muchos datos,
una gran cantidad de datos, y por otro lado tenemos un gran número de parámetros por estimar, por predecir en relación al número de observaciones que tenemos. Entonces tenemos un gran número de parámetros para predecir y tenemos pocos datos. Eso sería, hay dos problemas, hay dos maneras de ver un problema de Big Data, ¿de acuerdo? También lo que tenemos un problema de Big Data es que el conjunto de datos podría contener datos distintos a los datos estandarizados. Por ejemplo, textos, imágenes, otro tipo de información, la temperatura. En el contexto del COVID, de la pandemia del COVID, se usaron muchas herramientas de Big Data. Al tomar la temperatura a una persona, esa información yo la tengo que entregar a una base de datos para poder estudiar, por ejemplo, qué está pasando con los contagios, ¿de acuerdo? Y eso es un tema de Big Data. Cuando yo, por ejemplo, le tomo la foto a una persona para ver si la persona entró o no entró al supermercado, por ejemplo, tengo que introducir esa información y procesarla, y eso es un tema de Big Data. O sea, cuando tenemos problemas de Big Data no necesariamente se refiere a un gran número de observaciones, un gran número de datos, sino que podemos tener que predecir un gran número de parámetros si tenemos pocos datos, o una serie de información que no son datos numéricos, ¿de acuerdo? Que no son datos estandarizados. Entonces podríamos tener textos, imágenes, sonido, por ejemplo, sonido también, la voz de las personas, ¿de acuerdo? Y eso es un tema, todo eso se refiere a un tema de Big Data. ¿Cuáles serían las aplicaciones? Una de las aplicaciones de Big Data es en la predicción, en que tenemos un gran número de predictores, de parámetros a predecir en relación al número de observaciones. Eso es un tema de Big Data. Hablamos de categorización, utilizando los modelos de Machine Learning, en que la idea, los modelos de Machine Learning pretenden imitar la toma de decisiones humanas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en que cuando una persona va a optar un crédito, la información que puede procesar el ejecutivo de cuenta es, qué sé yo, la información financiera de la persona, cuánto gana al mes, su ingreso, si tiene deuda o no tiene deuda. Pero hay otros aspectos que podrían determinar si la persona es buena pagadora o mala pagadora. Por ejemplo, su estado civil. Por ejemplo, aquí en Chile no tanto, pero por ejemplo en otros países más grandes, la región de donde proviene. Cierta, qué sé yo, cierta conducta, donde vive, si vive en casa o vive en departamento. Entonces, toda esa información obviamente es difícil de procesar para un humano. Entonces, ¿qué es lo que hace la Machine Learning? El computador aprende la toma de decisiones humanas. Entonces aquí hay una gran anécdota, ¿no es cierto? Hay una anécdota en que una persona es vegetariana. Entonces la persona es vegetariana y por lo tanto no consume carne. Entonces una persona llega a un aeropuerto y al restaurante del aeropuerto, cansado del viaje, muerto de hambre, y lo que va a buscar es, lo primero que hace es ver un lugar de hamburguesas y se come la hamburguesa. Va a pagar con su tarjeta de crédito y le rechaza la tarjeta de crédito. El tipo dice, bueno, pero ¿por qué si tengo saldo en mi cuenta corriente, tengo saldo en mi tarjeta de crédito? Y le rechaza la tarjeta, la pasa de nuevo, le rechaza la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El banco dice, no, pues usted es vegetariano. La máquina dice, este señor es vegetariano. Por lo tanto, exactamente. Por lo tanto, no puede pagar o piensa que la tarjeta es robada. Entonces, aquí obviamente son los modelos de Machine Learning que aprenden la toma de decisiones humanas. ¿De acuerdo? También cuando se quiere testear múltiples hipótesis, de acuerdo a un gran número de coeficientes involucrados, un modelo de regresión lineal, también sería una aplicación de Big Data. ¿De acuerdo? Ahí probablemente ahí eso, lo que está detrás de eso es un software, es Machine Learning. El software, claro, por ejemplo, cuando hay una estafa, por ejemplo, de tarjetas de crédito, ¿qué pasa? Que llaman, de repente si uno está en Santiago y dice, oye, tu tarjeta, hicieron un cargo en tarjeta de crédito, qué sé yo, en Colombia. Yo no he viajado a Colombia.
Entonces, obviamente, ahí todo eso, generalmente todos esos sistemas usan Machine Learning. Yo no me gasté 100.000 carreteando. Dime, Yo no me gasté 100.000 carreteando. no gastaste 100.000 carreteando, no. Claro, La máquina claro. reconoce, sí, está bien. Claro, imagínense que de repente tiene una compra, es, qué sé yo, alguien que calza, no sé, pues en mi caso yo calzo 37 y tengo una compra de zapatos de mujer de calzado 35. O sea, aquí hay un tema de, claro, salta porque ahora debería saltar el sistema. Todo eso son temas de Machine Learning, ¿de acuerdo? En el caso de datos no convencionales, es otra aplicación de Big Data, datos no convencionales. En el caso de textos, aquí tenemos imágenes, sonidos, y todo eso pueden ser convertidos en datos numéricos. Todo Claro, eso el reconocimiento facial al final es un tema de Big Data, ¿cierto? el reconocimiento facial también, es lo que llamamos deep learning, ¿de acuerdo? El reconocimiento facial. Los chinos, por ejemplo, han desarrollado mucho las aplicaciones de Big Data en reconocimiento facial. De hecho, la usaron durante el periodo de las cuarentenas para detectar si la gente violaba o no la cuarentena. Y son todos iguales, así que deben tener buenos computadores. Ese fue un buen modelo, pero el control, bueno, el control que está en China en base a, o sea, apoyándose con todo este modelo, que no llega acá. Es un control, pero Claro, o sea, hay un tema aquí de las libertades individuales, digamos. O sea, pero ellos lo habían usado antes de la pandemia, o sea, donde mapeaban una zona y podían ver la gente, quienes están, imagínense acá. Claro, pero aplicarlo a Chile, por ejemplo, país a democracia, igual es complicado, es complejo, digamos. No, pero por ejemplo, era aplicarlo acá en democracias. Bueno, Otro tema, el Google Maps, porque ahí está calculando datos constantemente y varios, ¿no? claro, Google, claro, exactamente. Allí hay aplicaciones de Big Data. Bueno, lo que vamos a ver nosotros es la predicción con Big Data, ¿de acuerdo? Vamos a ver la predicción con Big Data. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos un gran número de parámetros para predecir y podemos tener pocas observaciones. Entonces vamos a ver un ejemplo acá para introducir el problema de predicción. Entonces, ¿qué es lo que sería una predicción óptima? La predicción óptima sería aquella en que yo puedo estimar un modelo y puedo con ciertos datos, dime. No sé si está compartiendo pantalla, pero se ve la pizarra acá online. Ve la pizarra, Sí. ya, no han visto, pero tiene una pizarra que tenía 5, ya, aquí les voy a mostrar, aquí estamos, voy a repasar aquí la Big Data, aquí la ven. Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, lo mismo que dije, la muestra de datos que puede ser muy extensa, aquí, debido a que contiene muchas observaciones o un gran número de regresores en relación al número de observaciones. El conjunto de datos podría contener datos distintos estandarizados, por ejemplo, textos, imágenes y otro tipo de información. Y aquí tenemos todas las aplicaciones con Big Data. La predicción, la categorización, los problemas de Machine Learning, testeo de hipótesis múltiples, datos no convencionales, textos, imágenes, sonidos, y el reconocimiento facial, que se le llama el Deep Learning. Nosotros lo que vamos a ver es la predicción con Big Data, ¿de acuerdo? Como decía, ¿qué sería una buena predicción? Una buena predicción es cuando estimamos un modelo, cuando yo estimo un modelo, o estimamos un modelo con una cierta cantidad de datos y podemos reproducir ese modelo, independientemente que sea un buen modelo, reproducir ese modelo en otros datos, ¿de acuerdo? Imagínense, ustedes estiman un modelo, qué sé yo, para la municipalidad de Santiago, y nosotros queremos reproducir ese modelo usando datos de la municipalidad de Maipú. O sea, un buen modelo debería servir tanto para la municipalidad de Santiago como para la municipalidad de Maipú o la municipalidad de La Florida.
Si hubiera sesgo, tendríamos que no es un buen modelo. Entonces la predicción óptima es eso, o sea que el modelo que permite reproducir los datos de la muestra y lo que vamos a llamar fuera de la muestra, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que vamos a usar es la predicción fuera de la muestra, ¿de acuerdo? Con datos fuera de la muestra. Porque generalmente cuando nosotros estimamos los modelos, hacíamos en Stata y hacemos la predicción, estamos usando la predicción con los mismos datos que usamos para estimar el modelo. La idea ahora es hacer la predicción, pero con datos fuera de la muestra. Entonces vamos a ver un pequeño caso como ejemplo. Entonces nos dicen que se desea predecir acá el desempeño escolar a partir de un conjunto de variables que describen a la comunidad escolar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que es la comunidad escolar? El colegio, los estudiantes y la comunidad misma. Esto es un estudio para Estados Unidos, en el estado de California, en Estados Unidos, en el 2013. Aquí la muestra incluyó 3.923 colegios y se separaron los datos para la predicción en la muestra con 1.957 datos que se usaron para estimar el modelo y la predicción fuera de la muestra nos quedaron 1.966 datos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí... un total de 3.923 datos, ¿de acuerdo? Entonces, pero usaste, para estimar el modelo, usaste solamente 1.957. SSLN, ¿cierto? SSLN, claro. Claro. Eso simplemente separaron una cantidad de datos. Entonces separaron los datos y dejaron aproximadamente mitad y mitad, ¿de acuerdo? Entonces con los primeros datos que usamos para estimar el modelo, si usamos la predicción sería predicción en la muestra. Cuando yo quiero predecir con otros datos, serían los datos que yo no usé, sería la predicción fuera de la muestra, con los datos que yo no usé para estimar el modelo. ¿De acuerdo? O sea, la mitad de los datos yo lo usé para estimar el modelo. Con la mitad yo quiero validar el modelo. Esa es la idea. Entonces, ¿cuáles serían las variables que me podrían describir la comunidad? Fíjense que aquí tenemos una serie de variables. Si nosotros tomamos las principales variables, tendríamos 38 variables. Tenemos el porcentaje de estudiantes que reciben almuerzo en un precio rebajado, el porcentaje de estudiantes que reciben almuerzo gratuito, el porcentaje de estudiantes en Estados Unidos que no son nativos en inglés, la experiencia promedio de los profesores en términos de años de docencia, el gasto en educación por estudiante, el ingreso medio de la población local, el número de estudiantes por profesor, el porcentaje de estudiantes con inglés nativo, el índice de diversidad de etnias. En países grandes como Estados Unidos, qué sé yo, India o China, hay distintas etnias. Las variables de etnicidad, porcentaje de nativos americanos, asiáticos, afroamericanos, filipinos, hispanos, etc. Aquí tenemos 8 variables. El número de profesores, total número de profesores, el porcentaje de profesores de primer año, porcentaje de profesores part-time, el gasto por estudiante en el distrito, 7 variables, gasto por estudiante según tipo a nivel de distrito, otras 5 variables, ingreso por estudiante según fuente de ingreso a nivel de distrito, 4 variables. Entonces tenemos las variables, 38 variables principales. Si tomamos el cuadrado de las variables, 38 variables más, el cubo de las variables, 38 variables más, y con el cruce de variables agregamos 703 variables adicionales. El total de predictores es 817. Total de predictores. Esos predictores no son los betas. Esos predictores son los beta. Un total de beta, de parámetros a predecir. Entonces, este ya es un problema de Big Data. Profesora, si nosotros tuviésemos esa cantidad de predictores, no podríamos trabajar en un modelo de variable. Esa es la idea. ¿Qué modelos tenemos que usar? Esa es la idea. O sea, aquí hay una convergencia de la Big Data a la econometría. Los primeros trabajos de Big Data se hicieron con herramientas de Machine Learning y herramientas de inteligencia, era data mining, ¿de acuerdo? De minería de datos. Donde ahí se usaban básicamente modelos probabilísticos. Pero hoy día hay una convergencia de la Big Data en aplicaciones de econometría.
No sé si ustedes conocen, han escuchado hablar de un chileno, que es un físico, César Hidalgo. César Hidalgo. Tiene cosas bien interesantes. La próxima clase se los voy a mostrar. Y él justamente ha trabajado mucho con Big Data y hoy día está trabajando con econometría. Entonces hay una convergencia de la Big Data a la econometría. Bueno, para terminar con la clase de hoy, entonces, ¿cuál es el desafío para nosotros? Tener el menor error cuadrático medio de predicción. ¿De acuerdo? Tener una predicción óptima. Entonces vamos a decir que el error cuadrático medio de predicción lo definimos como el valor esperado del error de predicción al cuadrado que surge cuando el modelo es utilizado para predecir un valor fuera de la muestra. Básicamente, el error de predicción sería la diferencia en valor esperado entre la variable observada y la predicción. ¿De acuerdo? La diferencia entre la variable observada y la predicción, cuando usamos datos fuera de la muestra. ¿De acuerdo? Y en términos matemáticos, esa sería la diferencia entre la variable observada y la predicción al cuadrado. Eso sería como la varianza o la dispersión de la predicción. El error cuadrático medio de la predicción, diríamos que es la varianza de la predicción o la dispersión de la predicción. ¿Cuál es el problema? Es que la media condicional es desconocida. Voy a usar, chicos, para graficar lo que significa el error cuadrático medio de predicción, voy a usar la pizarrita. Aquí tenía muchos mensajes de ustedes, no los había visto, pero vamos a usar la pizarrita, ¿de acuerdo? ¿Se ve la pizarrita? ¿Se ve la pizarrita? Sí. Se ve. Entonces, ¿en qué consiste el error cuadrático medio de predicción? Nosotros tenemos acá una regresión. Aquí tenemos X, tenemos Y, y tenemos una regresión que es la regresión verdadera, ¿de acuerdo? Esta es la regresión verdadera, el valor medio, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos que esto sería el valor esperado de Y dado X es igual a beta 0 más beta 1 por X, ¿de acuerdo? Por otra parte, esta regresión verdadera es desconocida. ¿Qué hacemos nosotros? La tenemos que estimar. La tenemos que estimar a través de los datos. Entonces esto sería el valor esperado de Y dado X estimado, ¿de acuerdo? Tendríamos beta gorro más beta 0, beta 1. Estábamos usando beta 1 más beta 2, la pendiente. Quería preguntar si tú puedes Sí. beta 1 para el... Sí, beta 1 gorro más beta 2 gorro por X. Entonces, acá tenemos el valor observado, ¿de acuerdo? Para un cierto X, para un cierto valor de X, que le vamos a llamar acá el X fuera de la muestra, tenemos un cierto valor de Y. Y eso es lo que nosotros queremos predecir. Esto sería la predicción. La predicción. Entonces, fíjense que la predicción, aquí tenemos dos errores. El primer error es la diferencia entre el valor observado y el valor estimado. Entonces, acá tenemos, es que le llamamos el error de predicción, UF. ¿De acuerdo? La diferencia entre el valor observado y el valor estimado, en la media. La diferencia entre el valor observado y el valor de la media, y la media. O sea, el observado y el real. Y el real, claro. El real. Esto sería simplemente la media, ¿de acuerdo? Este es el valor medio de F y dado XF, ¿de acuerdo? Esto sería el real, ¿de acuerdo? Y este es mi error de la predicción. Pero por otra parte, tenemos el error entre el valor estimado, entre el valor medio estimado y el valor medio real, ¿de acuerdo? Y eso que le llamamos esa diferencia. Entonces aquí tenemos dos errores.
El error de predicción, tenemos un error que es el error de estimación. Esto es el error de estimación. Y lo otro es el error que se produce entre el valor observado y el valor medio. Lo que nosotros queremos es minimizar ese error conjunto, porque aquí te estamos sumando estos dos errores. Entonces vamos a tener que el error de predicción, error total de predicción sería la diferencia entre el valor observado menos el valor medio y dado f, más la diferencia entre el valor medio de i dado f menos i gorro de i dado f. Entonces aquí tenemos estos dos errores. ¿De acuerdo? Entonces lo que nosotros queremos hacer es minimizar estos errores. ¿Cuál sería? Vamos a hablar de una predicción óptima. La predicción óptima es que esto es cero. Que esto sea cero. Que nosotros nos acerquemos lo más posible a la verdadera regresión. Que no haya error. Dime. No, que no haya error. Esa es la idea. Que no haya, o sea, que exista solamente el error observado. ¿De acuerdo? Claro. Pero que no haya error de estimación. Eso es lo que nosotros queremos controlar, que no haya error de estimación. Entonces, ese es nuestro desafío, o minimizar el error de estimación. O sea, porque puede ocurrir casos, profesores, que los datos observados que pueden estar fuera de la media puedan ser muy pocos, puedan ser que no se puedan considerar, o usarse para cualquier punto que pueda fuera. Claro, o sea, puede pasar lo que tú dices. O sea, el problema aquí en general, o sea, lo que vimos recién, es que tenemos muchos predictores, o sea, tenemos muchos parámetros por predecir, y podemos tener pocos datos. Entonces eso hace que nuestro error de predicción sea muy grande. Y eso es lo que nosotros queremos achicar. ¿De acuerdo? Entonces ese es nuestro problema. Chicos, vamos a tener que quedar acá, porque yo tengo que tomar un certamen ahora. Vamos a seguir con esto la próxima clase. Acá la literatura de esto es relativamente nueva. Esto está sesgo contra la gente de color. ¿Dónde hay sesgo contra la gente de color? Hay un documento que dice que el reconocimiento facial tiene sesgo contra la gente de color. Claro, pero también, mira, hay sesgo contra todo, ¿no? Porque también se puede aplicar a... Bueno, en general las comunidades pequeñas tienden a ser sesgadas. Eso pasa con los vuelos gringos, yo creo que ahí es otra discriminación. Claro, claro. Chicos, yo les voy a subir literatura de esto para que ustedes vayan leyendo un poquito más para la próxima clase. Entonces, mi compromiso con ustedes es que la guía, se les voy a subir una guía de ejercicios de heterocedasticidad, ¿de acuerdo? Y además les voy a subir algunas cosas, material de esta parte, esta última materia, para que vayan preparando su certamen. Profesora, dime. Dos cosas. Entonces, en resumen, el control es de heterocedasticidad, ¿cierto? El control es de heterocedasticidad, sí. El certamen 3 sería de series de tiempo y Big Data. Solo eso, series ¿cierto? De tiempo, solo eso, sí. Ya. Podría entrar, pero ejercicio, podría entrar alguna pregunta de heterocedasticidad, por ejemplo, pero preguntas más bien conceptuales. La típica pregunta conceptual que se hace es decir, los problemas son similares, porque en ambos casos se utilizan mínimos cuadrados generalizados. La diferencia ahí es que el gamma, la matriz gamma es distinta, ¿de acuerdo? Claro, una es la identidad y la otra no. Claro, claro. Para el control y para el certamen, ¿cómo utilizar el estándar para el computador o nos va a entregar también las salidas? Las salidas. No van a tener que, todos los expertise en estimación la van a tener que aplicar en el trabajo. Ya. Y lo otro, profesora, si nos puede compartir el archivo captivo, el PDF de la clase de hoy. Sí, se los voy a compartir. Bueno, chicos, quedamos hasta acá, me tengo que ir volando porque tengo un certamen. Ya. Chao, chao. Gracias, Chao, nos vemos. profesora. Chao, que Gracias. estén bien. Chao, compañero.